Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video que voy a hacer referido a la historia de la biología. Bien, nosotros cuando hablamos un poquito de historia de la biología, obviamente hay que hacer una escala, un viaje hacia el pasado, que aunque no diste mucho, porque en realidad la biología como ciencia es joven, sin embargo, desde la antigüedad siempre existieron civilizaciones que trataron de alguna manera de trascender el conocimiento de la biología, aun cuando en ese entonces no se llamaba biología. Es por eso que vamos a irnos un poquito al tema de las antiguas civilizaciones. Las antiguas civilizaciones, cuando ya comenzaron a salir de las cuevas, a tratar, digamos, de producir, es decir, crear, digamos, técnicas agrícolas y ganaderas, necesitaron de alguna manera de conocer, por ejemplo, las estaciones durante el año, las épocas buenas y malas, ya sea para la reproducción o para el cultivo o para la cosecha. ¿Sí? Ese conocimiento se fue de alguna manera traspasando, digamos, dejando o yendo de generación en generación. ¿Sí? Luego, bueno, si no nos vamos al oriente, a la zona del oriente, Susruta y Zhang Zhongxin en China trabajaban sobre estos temas también particulares, con el tema de las plantas y los animales, porque bueno, era importante saber en ese entonces. Después, bueno, pasamos a la parte de los griegos. ¿Sí? Los griegos, Aristóteles, que es padre de mucha ciencia, entonces se podría decir que incluso es el padre de la biología, él clasificó o hizo el intento de clasificar a los organismos o a los seres vivos con sangre roja, con sangre azul y a las plantas. ¿Sí? Eh, eh, Al-Hashid, Dinawari y Al-Biruni también hicieron contribuciones a esta área, digamos, al de la zoología y al de la botánica, porque era importante en ese tiempo el tema de la producción agrícola y ganadera. Bien. Sin embargo, gran parte de la revolución en biología vino en la Edad Media, en el Renacimiento y en la Edad Moderna. ¿Sí? Existía mucha influencia de la cultura religiosa dentro de lo que era el conocimiento. Por eso es que el conocimiento hasta esa época era muy ralentizado, no se podía cuestionar mucho, y si uno cuestionaba generalmente era o terminaba siendo un hereje de esa sociedad. ¿Sí? Pero con las nuevas irrupciones, es decir, por ejemplo, en el caso de Robert Hooke, que él creó un microscopio, pudo empezar a ver las primeras estructuras de las células, a los primeros organismos. ¿Sí? Nicolás Steno, él por ejemplo empezó a tratar de coleccionar y tratar de comprender cómo existían fósiles y tratar de alguna manera de relacionarlos. Obviamente tenían gran presión de digamos, de la sociedad en ese entonces, porque la sociedad era muy religiosa. Luego, ya con el Renacimiento, ya un poquito más abiertos de mente, Carlos Linneo hizo digamos, una selección, no, sino que una ordenación de los organismos. A él le debemos la taxonomía y la nomenclatura de los animales, de todos los seres vivos en realidad, porque se empezó a ordenarlos y a clasificarlos y a darles un nombre propio, un nombre que sea universal en todas partes del mundo, ¿sí? La nomenclatura binómica. También hubo grandes avances en la medicina y eso ayudó mucho a que los estudios sean un poco más profundos, algo más precisos. También en geografía con Humboldt y Bonpland también hubo grandes avances, lo cual mejoró el tema de los estudios en diferentes lugares. A esta altura ya la biología comenzó a tomar forma y bueno, hizo un gran salto con el tema de la teoría de la evolución. Eh, Esta teoría de la evolución, acuñada por Charles Darwin, fue trabajada además por Lamarck, porque ambos estudiaron la evolución de los seres vivos, en el caso de los pájaros. ¿Sí? No es que, ¿cómo les puedo decir? No es que haya salido de una idea solamente. En realidad, estos científicos
observaron muchas similitudes, ¿sí? Lo que hoy nos parecería algo natural, en ese tiempo no lo era. Y ellos de alguna manera trataron de organizar el conocimiento para decir que existía de alguna manera una descendencia, una conexión con antepasados comunes, ¿sí? Y también fue disruptiva, porque sí existía la polémica de decir por qué el hombre no puede venir del mono, ¿sí? Pero bueno, eso fue una gran discusión. Luego, ya con los avances del siglo XIX, con Mendel, Haeckel y Schleiden y Schwann, se descubrió, por ejemplo, el tema de la herencia genética, la embriología y la ecología que tienen relación con el tema de la genética, y la célula como unidad funcional. Recuerden que el microscopio comenzó a mejorar, digamos, sus técnicas, a mejorar incluso la focalización. Eso ayudó a que los estudios sean aún más concisos. Y luego, con el siglo XX, Robert Koch, Pasteur y Thomas Morgan acuñaron más teorías que incluso rompieron otras que venían, por ejemplo, el tema de la generación espontánea. Louis Pasteur la destrozó eh, haciendo, por ejemplo, experimentos, y a la vez también inventó un método de pasteurización que hoy todos conocemos, que se realiza para pasteurizar o para sanear gran parte de los alimentos, ya sea hirviendo algunas cosas a determinada temperatura. Robert Koch trabajó con el tema de las bacterias, ¿sí? Especialmente aquellas que producían enfermedades, y las empezó a aislar y a ver cómo funcionaban y cómo se podía hacer para encontrar vacunas respecto a esto. Morgan también, él entendía el tema de los cromosomas como portadores, digamos, de la herencia genética. Y más adelante vamos a ver que, por ejemplo, Watson y Crick diseñaron un modelo de cómo podría ser eh, el ADN. ¿Sí? El ADN es una combinación de bases nitrogenadas y que de alguna manera se van acomodando y creando diferentes tipos de combinaciones para que digamos, se guarde ahí información básica de un organismo en particular. Oparin también dio una respuesta al origen de la vida, diciendo bueno que la vida se pudo haber originado en los mares y que pudo haber sido por reacciones físicas, es decir, por choques eléctricos, las altas temperaturas y todo eso en tiempos pasados. Bien, esto es más o menos lo que vimos o me gustaría mostrarles sobre la historia de la biología. También ya existe, acá yo también les he dejado el texto para que lo lean, y en base a esto tienen que hacer el práctico, ¿sí? El práctico obviamente ya les di una consigna, era que ustedes tenían que realizar una línea de tiempo con 5 momentos que ustedes eligieron y que son importantes, hacer un breve detalle. Ahora, la siguiente consigna obviamente es leer el texto, y esta última es la también de crear una línea de tiempo referida al texto, a este de la historia de la biología, ¿sí? Me gustaría que lo vayan ya realizando, no necesariamente, esto no se los voy a pedir ya, incluso me gustaría dar una clase para reforzar. Sin embargo, la información ya se encuentra. También, bueno, he dejado el PowerPoint y voy a dejar digamos, los videos para que ustedes los consulten.